Buenas tardes, apreciados estudiantes. Les habla el profesor José García y vamos a hablar sobre Roma, ¿ok? Y el arte romano. Este es nuestro tema de estudio actualmente. La historia de Roma realmente es un misterio, no está claro como tal cuál es su origen. Sin embargo, todo tiene que ver con la guerra de Troya, ¿no? Un joven llamado Eneas logró escapar de la furia de Aquiles y Ulises, ayudado por su madre. Todo esto generó un conflicto entre ellos y para luego desembarcar en Italia y la región de Laico, donde desposó a la hija de un monarca y fundó un reino. Se dice que a raíz de esta anécdota fue que se empezó a hablar como tal del Imperio Romano, ¿ok? En el año 509 a.C., con la expulsión del último monarca romano, se instauró la República Romana gobernada por 2 cónsules. Esto nos da un inicio de cómo se fue desarrollando el Imperio Romano, con una sociedad formada por patricios y plebeyos. Habían esas 2 categorías, ¿ok? Durante este periodo, Roma fue extendido a un territorio a base de guerras contra las grandes potencias del Mediterráneo, que duró hasta el año 27 a.C., cuando se fundó como tal el Imperio Romano con César Augusto como principal emperador, ¿ok? El Imperio Romano de Occidente, con la capital de Roma, tenía Maximiliano, y el Imperio Romano de Oriente o Imperio Bizantino, cuya capital pasó a ser Constantinopla, que actualmente es Estambul, con Diocleciano como emperador. Ahí vemos el mapa, ¿no?, que nos habla un poco de la ubicación de Roma. Estos imperios anteriormente descritos convivieron durante muchísimo tiempo y es lo que nos da el cambio de lo que es la Edad Antigua a la Edad Media, hasta su caída en 1453. Roma está formado por varias etapas, ¿ok? Recuerden que cuando hablamos de estas civilizaciones nos estamos remontando a muchísimos años y siglos atrás. Vamos a hablar de la monarquía. En un principio el gobierno romano era monárquico, cuyos primeros reyes se conoce muy poco. Realmente no hay gran información. Fueron latinos, pero en los últimos años el rey era considerado sacerdote y general jefe del ejército. La república, del año 509 al 27 a.C., se crearon de forma gradual una serie de instituciones de gobierno representativas. En un principio las instituciones estaban monopolizadas por los patricios y los plebeyos, que pagaban una serie de impuestos para la subsistencia, ¿ok? En ese siglo. El imperio, durante esta fase, Roma se caracterizó por tener un gobierno autocrático, donde muy pocos mandaban, más que todo eran los famosos emperadores. En este periodo el dominio de los romanos se extendió hasta límites que ni siquiera nadie pudo haber imaginado en algún momento. Así fue de autocrático este imperio, ¿ok?, que también se dividió en Alto Imperio y Bajo Imperio. De Augusto, el Alto Imperio va de Augusto de Diocleciano, y fue la época de las guerras civiles, de los emperadores entre unos y otros, y donde el poderío de Roma adquiere una gran significación. La prioridad era la defensa de las fronteras de ese imperio. El Bajo Imperio es el que tiene lugar entre Diocleciano y la caída del Imperio Romano en Occidente. En esta etapa se produce el traslado del imperio a la antigua ciudad y luego vienen los trabajos de reconstrucción, donde Bizancio adquiere gran protagonismo, ¿ok? Pasó a denominarse Constantinopla o ciudad de Constantino. La sociedad romana, las características se dividían de la siguiente manera: patricios, esclavos y los plebeyos.
Los patricios eran los más ricos, ¿ok? Las familias más acaudaladas, poseían tierras, incluso podían ocupar cargos políticos importantes. Eran personas de mucho poder dentro de esa civilización. Los plebeyos se encuentran por debajo de los patricios, eran campesinos, pequeños propietarios, gente de bajos recursos, pero con pequeñas propiedades. Podían ser artesanos, comerciantes, eran libres y tenían también derechos, ¿ok? Los esclavos eran prisioneros de guerra, hijos de otros esclavos que no tenían libertad ni derecho, como allí lo indica, ¿no? Y los libertos, con el tiempo, son aquellos esclavos que pudieron llegar a comprar su propia libertad. Más avanzada la sociedad, ellos pudieron lograr eso. La organización política y social de Roma la conforman el rey. Tenía grandes poderes políticos, militares y religiosos, era el mandamás. El Senado, también llamado Consejo de Ancianos, lo integraban los jefes de las familias fundadoras de la ciudad. Estos eran los asesores del rey, los que tenían cierta influencia de cómo direccionar el mandato de ellos. Eran asesores. Los comicios o asambleas de pueblos, estos tenían ciertas funciones a nivel de legislativas, de promulgar leyes y también judiciales. Elegían la propuesta del Senado. Los magistrados romanos, los cuales, al contrario de los griegos, estos eran servidores a los pueblos. No eran servidores a los pueblos, sino que eran representantes del poder como tal. Los magistrados superiores, estos eran los jefes del ejército, administradores de justicia y velaban por el mantenimiento de las buenas costumbres. Y los magistrados inferiores eran responsables de la vida municipal y de la hacienda pública. Okay. El Imperio Romano, como se le conoce en latín Imperium Romanum, es conocido como uno de los imperios más importantes y poderosos de la antigüedad. El Imperio Romano sirvió de influencia para muchas civilizaciones posteriormente a ellos. Okay. Se puede describir como un fenómeno de estructura de poder político, económico y cultural que abarcó unos de los más extensos territorios en la historia. Entre sus características, abarca desde el Océano Atlántico al oeste de las orillas del Mar Caspio. El mando supremo del ejército correspondía al emperador. El emperador era la figura principal de dicha civilización. En las provincias, el mando correspondía al gobernador provincial, quien debía lealtad al emperador. Era como un súbdito muy leal de él. Un fuerte espíritu militar, lo que justifica su incesante actividad bélica. Bélica quiere decir actividades de guerra, por ser un gobierno netamente militar. Su arquitectura, sus ciudades tenían que ver mucho con la política, con la cultura, con la economía. Su economía era esclavista, trabajaban sin remuneración alguna. Sociedades clasistas, división de clases sociales, yo soy más, tú eres menos, de acuerdo al rango que ellos tenían. Su religión era politeísta, es decir, creían en muchos dioses, Júpiter, Minerva, Juno, Cáceres, Vulcano, etc. En cuanto al idioma, entre los aportes culturales del idioma, el Imperio Romano hablaron hasta 60 lenguas diferentes. El proceso de romanización provocó la desaparición de lenguas autóctonas. A medida que se fue la civilización romanizando, por así decirlo, las lenguas propias de las personas se fueron perdiendo. La religión eran politeístas, desempeñaban un rol muy importante en la vida cotidiana de los romanos. Marte era el dios de la guerra, Mercurio el mensajero de los dioses, Neptuno el dios del mar, Diana diosa de la casa, Vesta diosa del hogar, Minerva diosa de la curación y la sabiduría, Venus diosa del amor. El derecho, uno de los aportes más significativos que tuvo el Imperio Romano, puesto que es la base del derecho actual que nosotros hoy en día y en todo el mundo conocemos y estudiamos. Es esencial el estudio del mismo a aquellos que estudian el derecho en el mundo, porque las terminologías y la forma aún se utilizan en muchos países. El derecho se dividía en dos tipos: derecho privado, las leyes que regulan las transacciones comerciales, y el derecho público se refiere a todas las leyes creadas para proteger a los ciudadanos. ¿Qué se entiende por arte romano? Conjunto de manifestaciones artísticas como arquitectura, escultura y pintura y artes decorativas que tienen que ver con las características específicas de la antigua Roma, que fueron producidas entre los siglos VI antes de Cristo y el siglo IV después de Cristo aproximadamente.
Aporte de los etruscos y griegos al arte romano, constituido por la combinación única de gustos romanos, griegos, etruscos. Fue como una mezcla, ¿ok? Digamos que el arte romano fue una profesionalización, por así decirlo, o un mejoramiento continuo del arte griego, con sus aportes propios. Tenemos aquí la arquitectura. La arquitectura romana es una fusión de elementos tradicionales griegos y etruscos. Compenetrados los dos, se hace la arquitectura romana. Se desarrollan arcos, vigas horizontales. Entre sus características, las llegadas de los capetos al trono francés, la consolidación y difusión del cristianismo, el inicio de la Reconquista española, la aparición y difusión de las lenguas románicas, la expansión económica, el auge de la construcción, representó bastante dentro de su cultura. El orden toscano, los órdenes arquitectónicos griegos, no pertenece al grupo dórico, jónico y corintio, sino que es la aportación etrusca de los órdenes clásicos, ¿ok? El orden compuesto es un orden clásico mixto, que no pertenece al grupo de los órdenes arquitectónicos griegos. El templo romano es una construcción del Imperio Romano realizada en todas las provincias del imperio, que tenía finalidad de servir para la interpretación de los actos teatrales del periodo clásico. Y van más allá de lo que podemos esperar de un género literario. Un anfiteatro es un vasto edificio público de forma circular con pisos graduados. Un anfiteatro son más de 2 teatros en uno. Circos. Los circos romanos constituían las instalaciones lúdicas más importantes que servían para el esparcimiento y el entretenimiento en todas las ciudades romanas. Las termas romanas eran recintos públicos para el baño, típicos de la civilización romana, ¿ok? Y las ternas, el foro, era un espacio público de antiguas ciudades romanas con funciones netamente comerciales, empresariales, financieras, religiosas, administrativas, donde se concentraba ese conjunto de actividades. La escultura romana fue indudablemente el retrato, ¿okay? La escultura romana se basó prácticamente en reflejar los retratos de todos los personajes históricos de Roma. Los materiales más utilizados eran el bronce y el mármol, pero el más importante era el mármol. Y tenía un fin utilitario, es decir, de servir a las personas, pues. El retrato tuvo mucho que ver, los etruscos tuvieron mucho que ver y la cultura griega para desarrollar el retrato. Las estatuas han sido un elemento constante en muchas culturas y sociedades, ¿okay? Porque han imitado modelos reales para llevarlos a su elaboración, para evocar también dioses, personajes, etc. La pintura romana se caracteriza por la representación de elementos ornamentales. Ornamentales significa adorno, ¿okay? Que sirve para adornar. Muy ligeros, apareciendo también en edificios fantásticos, elementos vegetales. Era una pintura más que todo decorativa de la arquitectura, ¿okay? Los estilos, la pintura romana, los estilos de incrustación, el estilo arquitectónico, el estilo mixto. El mosaico es considerado como una pintura hecha de piedra. Es un arte que vive de la pintura en cuanto a temas se refiere. La pintura por los griegos no fue tan desarrollada, sin embargo los romanos la fortalecieron, siendo esta una pintura decorativa que utilizaba un sinfín de características para su realización. Entonces tenemos el examen, estimados estudiantes, el día lunes, en horas de la mañana será colgado.